Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucha, Fernanda? Hola, hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Hola, Stacy, bienvenida también. Pues bueno, jóvenes, señoritas, vamos a iniciar con nuestra semana de repaso. En esta ocasión, pues vamos a ver un poquito de lo que viene en el examen. De forma general, vamos a repasar los conceptos anteriormente vistos. El día de hoy vamos a enfocarnos en el contenido posterior al examen parcial. Vamos a comenzar repasando el tema de secciones cónicas. Ok, gracias, Fer, gracias por avisarme. No se preocupe. Ok. Eh, bueno, les mencionaba, vamos a comenzar con una sección cónica. Primero, anteriormente veíamos que si nosotros teníamos dos líneas rectas, una fija y la otra estaba como girando, al momento de realizar este giro, se formaba lo que es una sección cónica o un cono circular de dos rectas. El punto donde chocaban la recta generatriz y la recta fija se conoce como vértice y aquí lo podemos ver en color azul celeste. Y luego, cada una de las secciones que conforman este cono circular de dos rectas se conocen como mantos. Y aquí podemos ver también los mantos. Tenemos un manto aquí, tenemos otro manto aquí, un manto arriba y otro más de este lado. Entonces, estos son los elementos de una sección cónica. Ahora bien, cuando trabajamos con secciones cónicas, nos referimos a curvas. En la geometría analítica estudiamos estas curvas a través del plano cartesiano. Y las secciones cónicas que conocemos son la parábola, la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Vamos a comenzar con lo que es la circunferencia. Siempre en cada concepto, jóvenes, estudiamos las secciones cónicas o estudiamos cada curvatura, perdón, como una sección cónica, pero también como una región en el plano cartesiano. Decíamos que la circunferencia en el plano cartesiano, pues se daba cuando el plano, como un lugar geométrico de todos los puntos en el plano que equidistan de un punto fijo llamado centro de la circunferencia. Y entonces aquí teníamos, por ejemplo, vemos esta figurita que es como un círculo, vemos en color gris lo que es el círculo propiamente dicho y vemos en color azul lo que es la circunferencia. Y entonces, si nosotros ubicamos exactamente el centro de esta figura, veíamos que la distancia que hay desde el centro a cualquier punto en color azul, pues la distancia es siempre la misma. A esta distancia se le conoce como radio. Y entonces, cuando hablamos de la figura como una sección cónica, esta figura se forma cuando en un cono se corta solamente una de las figuras o uno de los conos. Aquí tenemos el cono de dos mantos y vemos, por ejemplo, una laminilla en celeste que está cortando el cono de manera paralela a lo que viene siendo la base del mismo. Y entonces se forma la circunferencia. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos característicos de la circunferencia? Hace un rato ya les mencionaba lo que es el radio. El radio viene siendo la distancia fija que hay desde el centro de la circunferencia a cualquier punto exterior de ella. Por ejemplo, aquí vemos en color morado el radio de la circunferencia. Si nosotros lo medimos, vamos a suponer que es 5. ¿Qué pasaría si mido desde este mismo punto rosa a otro punto en azul del contorno? Tendríamos una medida igual de 5 unidades. Y así por cada punto en el que me desplace, el valor del radio sería constante, no cambiaría en ningún momento.
También veíamos en cuanto a la circunferencia un elemento denominado como cuerda. Decíamos que la cuerda es un segmento de recta cuyos extremos son puntos que pertenecen a la circunferencia. Por ejemplo, aquí vemos en color verde marcada una cuerda. ¿Cuál es la característica de esta cuerda? Esta cuerda no debe de sobrepasar a la circunferencia. Si se fijan, toca en este punto, toca en este otro punto, pero se queda ahí en el contorno. Y entonces esa es una característica de la cuerda. Podríamos tener infinidad de cuerdas. Por ejemplo, de aquí a aquí tendríamos una cuerda más. De aquí, de este punto a este otro punto, tendríamos otra cuerda, etcétera. Pero la característica principal es que la cuerda no debería de cortar en ningún momento a la circunferencia. Solamente va a tocar el exterior. Veíamos otro concepto que es el diámetro. Es una cuerda que contiene el centro de la circunferencia. También cuando hablamos del diámetro, hablamos de 2 veces el radio. Por ejemplo, aquí veíamos que el radio es este que está en color morado. ¿Qué pasaría si continuamos hacia el otro extremo de la circunferencia en línea completamente recta? Pues bueno, entonces tendríamos un radio y tendríamos otro radio. Y el diámetro sería la distancia total que hay de un punto a otro punto pasando por el centro. Ese es el diámetro de la circunferencia. Cuando hablamos de punto secante y tangente, ya estamos hablando de un corte en la circunferencia. Por ejemplo, en el caso de la secante, nos dice que es cualquier recta que corta a la circunferencia. Por ejemplo, aquí vemos en color rosa una línea recta que se extiende por el infinito, pero vemos que esta línea recta sí llega a sobrepasar la circunferencia. Aquí vemos un punto, otro punto, y sobrepuesto de esto está nuestra línea secante. En el caso de la tangente es un concepto similar. Sin embargo, solamente va a cortar a la circunferencia en un solo punto. Aquí tenemos una línea tangente. Si se fijan, toca en un punto y se extiende la línea recta por el infinito. Entonces, la secante y la tangente van a cortar a la circunferencia. El radio y el diámetro no cortan a la circunferencia. Tampoco lo hace la cuerda. Esos son los elementos de la circunferencia. Ahora bien, continuamos con el concepto de parábola. Ok, hablando de una parábola, es una curva que se obtiene cuando un plano corta un cono de manera paralela a la generatriz, con lo que solo se corta uno de los mantos del cono. Regresamos a la figura de los conos. Recordemos que la generatriz vienen siendo estas líneas inclinadas. Aquí tengo una generatriz. Ok. Y entonces, si me dice que la recta o el plano está cortando de manera paralela, quiere decir que va a seguir la misma dirección que tiene la generatriz, tal como lo vemos aquí con la laminilla azul. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Al momento de hacerlo, si se fijan, se forma una curvatura que tiene como la forma de una letra U. A esa curvatura se le conoce con el nombre de parábola. Si hablamos del plano cartesiano, la parábola se define como un lugar geométrico de los puntos en el plano que equidistan de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Entonces aquí vemos dos de los elementos más importantes de una parábola en el plano cartesiano. La directriz, que es una línea recta, aquí la podemos ver en color morado, y el foco, que es un punto que está por dentro de nuestra parábola. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de la parábola? Ya vimos el foco, el punto fijo que está por dentro de la parábola. Distancia focal es la distancia que existe del vértice al foco. Si nosotros observamos la figura y medimos la distancia que hay
desde este foco hasta este vértice, estaríamos encontrando lo que se conoce como distancia focal. La directriz es una recta fija de la parábola, ya lo vimos también. Debe de estar por fuera de la parábola como una línea recta. Ahí está. Y la distancia que hay desde el vértice a la directriz debe de ser la misma que la distancia focal. Es decir, debe de ser la letra A. ¿Qué es el eje focal? Es una recta perpendicular a la directriz trazada por el foco. Separa la parábola en dos porciones simétricas. Ahora bien, si nosotros queremos ubicar el eje focal, nuevamente tenemos que tener en cuenta que debe de pasar por el foco y debe de pasar por el vértice. Entonces sería una línea recta que es como si fuera un eje de simetría. Al momento de trazarlo, pues vamos a tener dos lados de la parábola simétricos. Ese sería el eje focal. El vértice. Aquí lo que estamos viendo en la pantalla es una parábola vertical abierta hacia arriba. Y entonces, cuando tenemos este tipo de parábolas, jóvenes, ¿qué es lo que pasa? El vértice va a ser el punto más bajo de mi parábola, el punto mínimo. Entonces, en este caso, este vendría siendo el vértice. ¿Qué pasaría si mi parábola estuviera al revés? Si tuviéramos la parábola ubicada hacia abajo o abierta hacia abajo, entonces el punto máximo sería conocido como vértice. Este sería el vértice de la parábola, el punto máximo. También tenemos lo que se conoce con el nombre de parámetro. Es la distancia entre el foco y la directriz. ¿Qué quiere decir esto? Ya vimos que del foco al vértice tenemos A. Ahora, si medimos desde el foco hasta la directriz la distancia, vamos a tener 2 veces el valor de A. Quiere decir entonces que el parámetro es la distancia que hay desde el foco hasta la directriz. Tenemos también un segmento que se denomina lado recto. Lado recto o distancia que existe entre dos puntos simétricos de la parábola. El segmento LR mide 4 veces el valor de A. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros medimos la distancia que hay desde este punto hasta este punto, entonces vamos a tener lo que es el segmento lado recto. Ahora bien, tenemos que saber que el segmento o los extremos del lado recto siempre van o siempre deben de pasar por el foco. Si se fijan, aquí está el foco, y entonces si nosotros continuamos con una línea horizontal completamente, hasta llegar a lo que es la curvatura de la parábola, estaríamos teniendo ese segmento LR. Ahí está. Esos son los elementos de la parábola. Continuamos con la siguiente curvatura. Hablando de la elipse como sección cónica, ¿cuándo surge esta? Cuando un plano inclinado que contiene el vértice de un cono circular recto intercepta cada generatriz de este, pero solamente a uno de sus mantos. Aquí tenemos dos puntos importantes. Solamente se va a interceptar o cortar uno de los mantos, no debe de pasar por los dos. Debe de pasar también o debe de tocar por la generatriz de lo que es la figura. Eso hablando de la elipse como sección cónica. Si hablamos de la elipse como lugar geométrico, es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cartesiano, tales que la suma de su distancia a dos puntos fijos es constante, la cual siempre es mayor que la distancia entre dichos puntos fijos. Aquí, en el caso de la elipse,
Como lugar geométrico, un punto clave para distinguir su concepto es que nos habla de dos puntos fijos, no nos habla de uno, nos habla de dos. Eso nos va a ayudar en el examen a resolver o identificar el concepto. Los elementos de la elipse son muy similares a los que vienen siendo de la parábola. Sin embargo, hay ligeras diferencias. En el caso de la elipse, vamos a tener, en lugar de un vértice, vamos a tener dos vértices. Aquí vemos un vértice y aquí vemos otro vértice. A este le denominamos vértice y a este le denominamos vértice primo. Vamos a tener con la letra B de bonito, vamos a tener lo que se conoce con el nombre de covértices. Tenemos un covértice y un covértice primo. En lugar de tener un lado recto o un solo segmento de lado recto, vamos a tener dos. Aquí vemos también el punto L y el punto R. Si medimos la distancia que hay desde el punto L hasta el punto R, tendríamos el segmento LR. Y vemos también que tenemos de forma simétrica un punto L' y un punto R'. Si los unimos, tenemos el segmento L', R'. Ahí está. Nuevamente, vamos a ver que los segmentos LR y L', R' deben de pasar por unos puntos fijos que se encuentran por dentro de la elipse. A estos puntos fijos se les conoce con el nombre de focos, foco y foco primo. Ahora bien, si nosotros trazamos una cruz que pase por el punto o por los vértices y que pase además también por los covértices, como lo vemos aquí, trazamos una línea que pase por los vértices, ahí está, y trazamos una línea que pasa por los covértices. Ahí está. Ok. Al momento de hacer este trazo, jóvenes, si se fijan, las dos líneas que acabo de trazar en color azul están chocando en un punto. A este punto se le conoce como centro de la elipse. Nos divide precisamente la figura en cuatro partes igual. Ya hablamos de los focos. El eje focal. ¿Cuál vendría siendo el eje focal de la elipse? Pues bueno, en el caso del eje focal de la elipse, es una línea recta que debe de pasar por los dos focos. Entonces, si tenemos un foco del lado derecho y un foco primo en el lado izquierdo, entonces trazamos una línea recta, como la que vemos aquí en la figura, y este vendría siendo el eje focal. Ahora, si nosotros queremos medir la distancia que hay desde el vértice al vértice primo, podemos decir que este es un eje conocido con el nombre de eje mayor. Si nosotros medimos la distancia que hay desde el covértice al covértice primo, pues bueno, entonces estamos hablando de un eje menor. Otra característica única de la elipse viene siendo la excentricidad. Y la excentricidad se caracteriza por qué tan abierta o cerrada puede estar la elipse. Aquí vemos en la figura, por ejemplo, que para una excentricidad igual a cero, la elipse más bien es un círculo. Vemos la circunferencia por completa. En el caso de una excentricidad igual a 0.9, es decir, más cercana al número 1, la elipse se hizo más cerrada. Quiere decir que entonces que la excentricidad está relacionada con lo que viene siendo el achatamiento de la elipse.
Y mientras más grande sea el número, más cerrada va a estar la elipse. Mientras más pequeño o cercano a cero sea el número, la elipse se va a parecer más a un círculo o a una circunferencia. Ahora bien, ¿qué pasa con la hipérbola? La hipérbola se define como el lugar geométrico de todos los puntos del plano donde el valor absoluto de las diferencias de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Nuevamente, cuando hablamos de la hipérbola, estamos hablando de dos puntos fijos, no solamente uno. Ahora bien, nos dice también que si un plano que la hipérbola ahora como sección cónica nos habla de un plano que no contiene el vértice, intercepta ambas partes de un cono. Se obtiene una curva denominada hipérbola. Nuevamente, aquí hablamos de que para trazar esta figura como sección cónica, se debe de cortar el cono en sus dos secciones. Vamos a continuar. Elementos de la hipérbola. ¿Ok? Al igual que lo tuvimos con la elipse, la hipérbola tiene dos vértices. Tenemos aquí un vértice primo y un segundo vértice. Aquí está. Si nosotros trazamos la distancia que hay desde el vértice al vértice primo, es decir, esto que estoy uniendo, este tipo de línea o esta distancia se conoce con el nombre de eje transverso. Pero no solamente eso, jóvenes. Tenemos de forma perpendicular a lo que es el segmento del eje transverso, vamos a tener un eje conjugado que viene por los límites de covértices y covértice primo. Aquí lo vemos. Debe de estar como en forma de cruz a lo que es el eje transverso. Y debe de pasar forzosamente por el centro, ya que el centro es precisamente la intersección que existe entre el eje transverso y el eje conjugado. ¿Qué otros elementos tenemos? Nuevamente vamos a tener dos lados rectos. Recordemos que siempre los lados rectos deben de pasar por el foco de la figura hasta tocar lo que viene siendo el perímetro de la misma figura. Por ejemplo, aquí tenemos un foco, el foco primo, y entonces si queremos trazar el lado recto, nos tendríamos que ir hacia los extremos de la curvatura. Donde toca con la curvatura, tendríamos los extremos L y R. Aquí tenemos un extremo L y un extremo R, y si lo hacemos del otro lado, de la misma forma tendríamos un extremo L y un extremo R. A esto se le conoce como lado recto. Excentricidad. Pues bueno, la excentricidad es una razón que existe entre la distancia del centro a uno de los focos y la distancia del centro a uno de sus vértices. Nuevamente, hablamos de qué tan cerrada o abierta puede estar la figura. En el caso de la hipérbola, uno de los elementos principales que, que nos hacen saber de la figura es lo que se conoce con el nombre de asíntotas. La única figura que tiene asíntotas viene siendo la hipérbola, jóvenes. ¿Y qué son las asíntotas? Las asíntotas son unas líneas rectas invisibles que no nos permiten que se junten las curvaturas. Aquí nosotros vemos una de las curvaturas y del otro lado, en sentido opuesto, vemos otra curvatura. Entre ellas hay unas líneas rectas imaginarias. Aquí vemos una línea recta imaginaria y si nosotros seguimos de este otro lado, tendríamos otra línea recta. Se forman como una especie de cruz y lo que hacen estas líneas rectas es no permitir
que estas curvaturas sobrepasen cierto límite. Entonces, las asíntotas son límites imaginarios que tiene una hipérbola. Las hipérbolas se pueden acercar muchísimo a estos límites, pero en ningún momento van a atravesar esa barrera. Ahora bien, ya vimos textualmente o teóricamente los elementos de las diferentes secciones cónicas, discúlpenme. Ahora bien, aquí vamos a ver un breve resumen de cómo se conforman las secciones cónicas. ¿Cómo lo puedo identificar? Bueno, hablando de la parábola como sección cónica, el corte que se hace a la sección solamente se realiza en un manto. Aquí tenemos un manto, acá tenemos otro manto. Entonces, solamente debemos de atravesar uno de los conitos. ¿Y cómo vamos a atravesar ese cono? El corte debe de ser paralelo a la generatriz. Recuerda que la recta generatriz es la que se está girando cuando nosotros formamos el cono. Entonces, si esta es mi recta generatriz, jóvenes, si nosotros observamos la inclinación que tiene esta laminilla azul, viene siendo la misma que tiene la recta generatriz. Al momento de hacer este tipo de corte, pues entonces tenemos lo que es la parábola. El corte tiene que ser forzosamente paralelo a la generatriz. Hablando de la circunferencia. Ok. En el caso de la circunferencia, el corte nuevamente se realiza solamente en uno de los mantos. Ya sea el de arriba o el de abajo, eso es indistinto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando se realiza este corte, el corte debe de ser perpendicular al eje. Nuevamente, recordemos que para formar la sección cónica, una de las rectas está girando, la otra se queda fija. A esa recta fija se le conoce con el nombre de eje. Y entonces, imagínense que aquí tenemos la recta fija, esta que acabo de trazar en color rosa. Ahora bien, si nosotros trazamos o colocamos una laminilla completamente en horizontal, entonces diríamos que esta laminilla o este plano corta de forma perpendicular al eje. Al momento de hacer este tipo de corte, se estaría formando lo que se conoce con el nombre de circunferencia. Nuevamente, recordemos que tiene que ser en un solo manto. Ahora bien, ¿qué pasa con la elipse? La elipse es un corte, bueno, para formar la elipse, el corte tiene que tocar a la generatriz del cono de un manto. Nuevamente, vamos a ubicarnos. Tenemos un manto, tenemos otro manto. Solamente vamos a cortar uno de ellos. ¿Y qué es lo que pasa? El corte debe de tocar a la generatriz. Recordemos que la generatriz es esta línea que está aquí y aquí tenemos otra generatriz. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esta generatriz? Si se fijan aquí en la figura, podemos ver que el corte o el plano está pasando o está atravesando una generatriz y está atravesando también la otra generatriz. De esa forma se está conformando, perdón, la elipse. Tenemos que tocar a la generatriz en dos puntos, pero solamente en uno de sus mantos. ¿Y qué pasa finalmente con la hipérbola? En el caso de la hipérbola es mucho más sencillo identificarlo, porque cuando realizamos el corte, pues se corta los dos mantos. Un manto, dos mantos. Y entonces nosotros atravesamos la laminilla completamente en vertical, de forma tal que se cortan las dos secciones del cono, y entonces tendríamos dos curvaturas que están en sentidos opuestos. Y entonces la figura que se estaría conformando sería una hipérbola. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda de cómo identificar las secciones cónicas? No, maestra. No, maestra.
Perfecto. Continuamos. Este viene siendo como el resumen de las secciones cónicas. Ahora bien, ya cuando hablamos del plano cartesiano, hablábamos de lo que son ecuaciones. Cada uno de los lugares geométricos se representan en un plano cartesiano a través de una ecuación algebraica. Por lo regular, las letras que utilizábamos son las X y la Y. Aquí tenemos, por ejemplo, la ecuación ordinaria de una circunferencia con centro en el origen. ¿Qué es lo que pasa con la circunferencia? La característica de esta ecuación ordinaria es que vamos a ver la variable elevada al cuadrado, la x, la y elevada al cuadrado, y por otra parte vamos a ver la letra r, que también debe de estar elevada al cuadrado. Y entonces, por ejemplo, tendríamos una ecuación como x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25. Y aquí estaríamos hablando de una circunferencia con centro en el origen de radio 5. ¿Por qué? Porque el radio está elevado. En el caso de la ecuación ordinaria de una elipse, tendríamos también una sumatoria de variables x y y, pero a diferencia de la circunferencia, vamos a ver que las ecuaciones ordinarias tienen denominadores. A estos elementos se le conoce con el nombre de la letra A y la letra B, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué representa cada cosa? Por ejemplo, en el primer caso vemos una ecuación ordinaria de una elipse con eje focal sobre el eje X. ¿Cómo lo distinguimos? Aquí tenemos una nota. Nos dice que la letra A al cuadrado debe de ser mayor que B al cuadrado. Entonces, dicho esto, vamos a imaginar que tenemos esta ecuación. Es una ecuación ordinaria de una elipse. La elipse la identificamos por el símbolo de más y también es ordinaria porque está igualada a 1. Ahora bien, nosotros identificamos los denominadores. El número mayor en denominador va a ser el valor que corresponda a la letra A. En este caso, el 16. El 16 es A al cuadrado. Y si se fijan, este 16 está ubicado debajo de la letra Y. Y entonces, si está debajo de la letra Y, estamos hablando de una ecuación ordinaria de una elipse con eje focal sobre el eje Y. ¿Qué quiere decir? Si nosotros visualizamos el plano cartesiano, nuestra elipse sería horizontal, de esta forma más o menos. Por otra parte, vamos a suponer que aquí no fuera 9, sino 19. Entonces, en este caso, como el valor mayor estaría ubicado debajo de la X, nuestra, nuestra elipse pues tendría el sentido contrario. Creo que aquí la dibujé mal, discúlpenme. Eje focal sobre el eje Y vendría siendo al revés. La dibujé al revés, disculpen. Y luego eje focal sobre el eje X, ahí sí vendría siendo la horizontal. Pues bueno, entonces, de esta forma vamos a identificar la elipse, la orientación, de acuerdo al número mayor, donde se ubica el valor mayor. Continuamos con la parábola. La parábola, en el caso de la parábola vamos a distinguir parábolas abiertas a la derecha, a la izquierda, horizontales y verticales. Las parábolas horizontales abren hacia la derecha o hacia la izquierda. Y luego tenemos las horizontales, si nosotros observamos aquí, deben de comenzar con la letra Y. Ahora bien, nos dice que la ecuación ordinaria de una parábola horizontal abierta a la derecha debe de tener A mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros observamos la ecuación, tendríamos una ecuación de este tipo. Y al cuadrado es igual, por ejemplo, a 4x.
Este valor de aquí es positivo. ¿Qué pasaría con la parábola horizontal abierta hacia la izquierda? Podríamos tener la misma estructura, pero como el valor de la letra A es menor a 0, tendríamos que tener un valor negativo. Y al cuadrado es igual a menos 4x. Esa es la diferencia. ¿Qué pasa con las parábolas verticales? Las parábolas verticales inician con la letra x al cuadrado y entonces tendríamos también que identificar los valores de a mayor que 0 y menor que 0. Por ejemplo, para una parábola vertical abierta hacia arriba tendríamos, por ejemplo, x al cuadrado es igual a 4y. Desde el momento en que vemos esta ecuación, ya sabemos que es una parábola vertical y abierta hacia arriba. ¿Por qué? Porque el 4 es positivo. La parábola vertical abierta hacia abajo, entonces, tendría una ecuación con un valor numérico negativo. Podría ser menos 4y, menos 8y o cualquier otro valor. Siempre que sea negativo, la figura estaría abriendo hacia abajo. Así vamos a distinguir las ecuaciones de las parábolas. ¿Qué pasa con la hipérbola? La ecuación ordinaria de la hipérbola, jóvenes, es muy similar a la de la elipse. Lo que vamos a cambiar aquí es el signo de en medio. En lugar de tener un valor positivo o un signo positivo, vamos a cambiarlo por el signo de menos. ¿Qué más vamos a encontrar? A diferencia de la hipérbola, perdón, a diferencia de la elipse, en la hipérbola vamos a ubicar con qué letra está empezando nuestra ecuación. Si se fijan, en esta ecuación estamos iniciando con la letra X. Y entonces estaríamos hablando de una hipérbola que abre de forma horizontal. O su eje focal está sobre el eje X. En este caso, estamos iniciando con la letra Y y entonces hablamos de una hipérbola vertical o que tiene su eje focal en el eje Y. De esa manera, identificamos los elementos o, bueno, las ecuaciones de la hipérbola. En este caso, las ecuaciones que les acabo de poner son ecuaciones ordinarias, pero con centro en el origen. Recuerden también que hay casos en los que el centro no se encuentra en el origen. Ahí hablamos de una traslación de ejes, perdón. ¿Y en qué consiste? Simplemente en desplazar la figura. Si nosotros tenemos originalmente nuestro plano cartesiano y vamos a suponer que nuestro plano cartesiano, la figura, hablando de una parábola, pasaba o tenía su vértice en el origen, cuando hablamos de una traslación de ejes, hablamos de que la figura no necesariamente pasa por el origen, sino más bien que está desplazada. Y entonces ahí decimos que la figura tiene una traslación de ejes. Y por lo regular, para identificar este tipo de ecuaciones, agregamos las variables h, k para identificar el vértice o centro de una figura. Ahora bien, por último, si se termina la sesión, jóvenes, continuamos en el segundo enlace, ya nada más para aclarar dudas que haya referente a la materia. Hablando de las ecuaciones, tenemos también la ecuación general, que se viene dando una vez que desarrollamos una ecuación ordinaria. Desarrollamos los binomios e igualamos a 0. De esta forma podríamos tener diferentes ecuaciones generales, pero en ninguno de los casos tenemos denominadores. Y pues aquí también es importante distinguir que hay ocasiones en las que la letra A no puede ser igual a otra letra, en este caso a la letra C.